como todos los días jueves está con nosotros nuestro querido amigo, periodista, joven y argentino, Pablito Bío. Me gustó esa descripción, joven y argentino. Joven y argentino, no padre. Sí, no padre, y lo de joven más o menos porque... Joven sí. El martes cumplo 31 años, ¿puedes creerlo? 31 años 31 el años. martes. Sí. Bien, bienvenido a la mejor década, ¿eh? Me estoy sintiendo en la mejor década, pero te digo que se siente también el viejazo. Es como una mezcla de sensaciones. Pero a ver, si no lo siento yo, el viejazo que estoy un paso de los 50, vos con 31 no lo podés sentir. Es una buena década, te explico por qué. Porque a la juventud que uno tiene todavía, y la juventud para mí se mide en las ganas de hacer cosas, no en la edad, le sumás sabiduría. Y lo que te va a pasar, por ahí no ahora, a los 34, porque es así, está científicamente comprobado, que vas a ver cosas que antes estaban tan expuestas y que no te dabas cuenta. Y decís, mirá vos, esto era así, porque uno cree que ya a esta altura, y pasa, ya entendió todo. Y no entendés todo. Te iba a decir que la sensación un poco Nunca a los 30 termina todo. siendo esa. La verdad que te la crees que y ahí todo empezás claro. a ver Bueno, que entendés todo en realidad. Si bien, a ver, sos un pibe súper despierto, capaz, con un gran nivel intelectual, bien bañado, pero crees que entendés todo. Ok, voy a anotar eso. Te Voy a van anotar destrabando un montón de niveles y que decías, pero yo pensé que lo sabía todo. No, no lo sabías todo. Porque también, bueno, la vida te lleva hacia lugares distintos, otras preocupaciones. Pero en este caso, al no tener 3 retoños, como tengo yo, tenés una década allanada, Pablito. Por ahora, Sí, por ahora está Janeiro, playa, caipirinha. Volvé a todo eso que podés hacerlo. De hecho, nosotros nos conocimos casi en tus 30 y pico, así que... Y sí, claro. Esa sabiduría. Finales de mis 30 y pico. Sí. ¿Y cómo estaba? Sabio. ¿Sabio? Gracias, lo quiero mucho, mi amigo. @Pablito Bío, lo pueden seguir a través de su cuenta de Instagram. Hoy nos va a traer el caso, yo lo contaba ayer, ya había adelantado un poco y lo dije hace un rato, de un personaje, yo creo que, a ver, no es difícil analizarlo, a Charles Manson, de eso va a hablar Pablo a día de hoy, está atado también a un aniversario, un tipo que se entiende que era un demente. ¿Tenía motivos para ser demente? Bueno, lo vamos a ir charlando un poquitito acá. Siempre fui muy interesado, o estuve muy interesado, no solamente la psiquis de este tipo, sino cómo se llega a esa construcción, ¿no? Lo que yo decía, la construcción del monstruo, de algo que pasa de ser pintoresco en un comienzo, a algo preocupante, a algo monstruoso. Que ese creo que es el camino de Charles Manson. Sí, un poco es ese camino el que contás, y creo que lo fuimos viendo también con varios de estos personajes medio célebres de los asesinos seriales que fuimos investigando en esta columna, y es varios factores que determinan después su comportamiento, claramente, y el de Manson, por ejemplo, para arrancar un poco con la historia de él, que nace en el 34 en Ohio, es su madre. Él no tuvo padre, o bueno, obviamente tuvo padre biológico, pero no lo conoció, y ya de muy chico su figura paterna era su tío, pero tampoco participaba, era un chico que su madre era alcohólica, entonces todo el tiempo se encontraba con situaciones raras, ¿no? Cuenta, por ejemplo, la leyenda, digamos, porque lo cuenta él, pero no podemos creer nada de lo que cuenta, que su madre lo quiso vender por una jarra de cerveza y que se lo dejó una noche a una camarera en un bar. Por ende, podemos entender que siempre sintió esa falta de afecto, sin lugar a dudas, y ya de muy chico empezó a robar supermercados, buscaba cosas para comer, era su diversión, pero al mismo tiempo era su única forma de salir de ese mundo en el que vivía, que era bastante complicado, obviamente, tener una madre que era alcohólica y encima tenía problemas con la ley porque terminó presa varias veces, generaba esta característica bastante puntual de Manson, que era un chico con problemas con la ley seguro, porque pasó toda su adolescencia en la cárcel, iba y venía constantemente. Se dice que en realidad, bueno, no fue al colegio, no estuvo educado, y si bien no tuvo su educación en un colegio normal, él cuenta que la cárcel fue su educación, fue su escuela. Ahí aprendió mucho de las personas que tenía al lado. Aprendió no solo de la vida, que se podría hacer como su parte máxima, pero también aprendió, por ejemplo, sobre la música, aprendió a tocar la guitarra. Decían que era bastante malo tocando la guitarra, pero él era su sueño, ser cantante o ser una estrella de rock. Sabía cantar, y eso sí lo destacaban. Varios de sus compañeros de la prisión que estuvieron con él en ese tiempo decían que era un gran cantante. Pero obviamente la parte quizás más llamativa era cómo salía y reincidía al instante. Manson siempre estaba en la cárcel, pasó casi todo su tiempo en la cárcel, y se da el tiempo que, creo que para 1967, ya con casi 30 años, y estamos hablando de que desde los 12 o 13 siempre iba y venía de estos lugares de
distintas cárceles o reformatorios. Recién en el 67 logra salir y se encuentra con un mundo completamente distinto al que él conocía. Obviamente que, imaginemos que si él nació en el 30, con una familia bastante disfuncional, entrando y saliendo a la cárcel, cuando sale en los 60, 67, obviamente que la revolución del amor, la revolución del hipismo, los cambios políticos, los distintos cambios económicos que había, influyeron un montón en su visión y en su perspectiva del mundo, porque era otro mundo completamente distinto. Y ahí es donde empieza a crecer un poco esa personalidad de Charles Manson que empezamos a ver poco a poco y que termina obviamente desembocando en todos estos crímenes que logra. Pero es importante saber que en la cárcel Manson empieza a generar como una fascinación por lo esotérico, una fascinación por la cultura hindú, que también se traía un poco del hipismo, pero muy clásico de los 60 también, ¿no? Exactamente, pero esas búsquedas, la búsqueda. La búsqueda espiritual, él creía que estaba en el más allá, y creía en esto de ser el salvador, pero todo eso, por ahí se entiende un poco más. Él lo aprendió también en la cárcel y por ende no es los Beatles que fueron a la India, fueron a Varanasi y se vieron iluminados en el medio del Ganges. No, el tipo se vio supuestamente iluminado en una celda de 2x2. Entonces era lógico o era posible pensar que toda esta idea que él tenía, esotérica, también de la salvación, de la redención, de ser un mesías, también tenía mucho un capítulo aparte de la psicología, porque él había leído varios libros, había leído a Freud también, entonces tenía un bagaje bastante intelectual, pero mal aplicado quizás por su experiencia en la cárcel. Entonces llega el 67, con todo eso encima, él había pasado por varias cárceles, como decíamos, y termina en San Francisco, y de ahí es de donde sales. Así que imagínate que salir de la cárcel de San Francisco y encontrarte con el mundo hippie que está sucediendo en ese lugar, el epicentro del hippismo en ese momento, le choca mucho, pero lo hace entender o creer que él podía ser parte de eso. Un detalle importante de lo que está contando Pablo. Él entra a prisión a inicio de la década del 60 con un mundo muy inocente, y él sale a finales de los 60 en San Francisco, que Haight-Ashbury era el epicentro hippie, y con un montón de pollitas dando vuelta, como él decía, chicas en muchos casos y chicos con un estado de vulnerabilidad emocional muy grande, que hacían dedo, 16 años, 14 años, 15, no tenían dónde parar, y él tenía cierto manejo de la palabra que era muy claro, manipulaba muy bien, y claro, se encuentra con esa situación de, supongo yo, es como el pescador, viste, que tenés la caña acá y ves un montón de peces abajo y tenés que tener 2 o 3 palabras o ideas más o menos acomodadas, sumado a la droga, y podés comenzar a hacer un séquito de gente que te sigue. Supongo que para él salir a la calle en el 67, ver los colores, los pantalones, la ropa, todo ese estado de libertad, claro, debe haber sido un alimento tremendo, porque ingresó a la cárcel por última vez en ese momento a un mundo de anteojos de borde negro, muy grueso, camisita. Claro, era otra cosa. Otro mundo, y es parte de lo que vos contás. Él cuando sale, obviamente sale de la cárcel, no tenía ni plata, no tenía trabajo, y él se vuelca a la supuesta indigencia, digamos, pero la indigencia en ese momento, como bien contás, era otra, porque estaba llena de jóvenes las calles, la gente, por ejemplo, estaba en la calle tirada, pero no es que estaba en una situación de indigencia por pobreza, sino por elección, porque creían que había que despojarse de las cosas materiales, que eran gran parte de lo que se estaba contando o, digamos, lo que se transmitía en ese momento, cierto, del hipismo y de diferentes cuestiones. Bueno, empieza a recolectar, por así llamarlo, a diferentes personas que va conociendo en la calle. Sobre todo, primero se encuentra con una mujer que él logra seducirla, porque al principio tampoco fue que le logró lavar el cerebro, sino que la sedujo desde su parte masculina y femenina. Le invita a pasar tiempo en su casa, y es ahí donde de repente él se encuentra en esta situación de ver que puede empezar a manipular bastante a la gente, porque pasó de vivir en la calle a vivir en un departamento. Ahí es cuando Charles Manson empieza a seducir a diferentes jóvenes, como vos contabas, jóvenes que venían de otro tipo de educación, y por esto de esta nueva revolución cultural sobre todo, deciden despojarse un montón de cosas, del colegio, de las universidades, de la plata, de sus casas, de sus padres completamente. De hecho, empiezan a decirle a los padres que ya no son más parte de esa familia y que pasaron a formar parte de otra familia. Y ahí es cuando se empieza a generar esta supuesta familia Manson, o esta especie de secta que funcionaba como una secta, no era una secta propiamente dicha como podríamos considerarla, y aparte no tenía esas cosas tan satanistas por ahí que veíamos en otros tipos de personajes. Pero en este caso, lo que él empieza a dar como mensaje y lo que empieza a impartir a sus seguidores es esa parte de despojarse de todo, seguirlo a él como el Mesías, como la persona iluminada que los iba a poder ayudar a dejar todo eso atrás y empezar a vivir una vida con libertades,
100%, libertades sexuales, libertades en cuanto a lo que querían hacer, libertades en cuanto al trabajo, libertades en cuanto a las relaciones, pero siempre en esa cofradía de ellos mismos. Y también había una cuestión que él planteaba bastante, que era poder subsistir en base a lo que ellos lograban entre su propio séquito de familia. Por eso es que también es bastante conocida la historia de Manson, cuando él empieza a recorrer gran parte de Estados Unidos en un autobús muy hipón, lo habían decorado bien hippie, con almohadones, muy indio. Es común de la época, sí, ¿no? Súper común, los Beatles hubiesen estado en uno así seguramente. Y empieza a recorrer gran parte de Estados Unidos buscando a diferentes jóvenes, viendo esa situación en las calles y diciendo, bueno, che, súmense este estilo de vida que seguramente la van a pasar mejor. Se empezó a generar como un harén de personas que lo seguían a él a todos lados, y ahí es cuando decide establecerse en diferentes lugares. Primero cuenta también un poco la leyenda, digamos, que él se hace muy amigo de Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys. Se hicieron muy amigos porque un conocido de él en la cárcel le había comentado que lo conocía y que por ahí podían empezar a hacer algo juntos de música, se conocen. Las chicas que solían hacer dedo en las calles de Los Ángeles y de San Francisco hablaban todo el día de él. Esa era la realidad, lo veían a él como una figura súper... Charlie. Sí, lo endiosaban de una forma que, por ejemplo, a Dennis Wilson no le quedó otra que decir, che, quiero conocer a este tipo. Y cuentan que, bueno, que se le presenta un día en el departamento, le pregunta quién es, yo soy Manson, quiero hacer música con vos, mis chicas, digamos que seguramente debía hablar así, mis chicas te conocieron, te hablaron mucho de mí, sí, bueno, se quedaron viviendo como meses en la mansión de Dennis Wilson, y la verdad que se cuentan las anécdotas de que era una época donde la pasaban bien por lo menos, y en ese momento todavía como que el discurso de Manson iba mucho más a esta idea esotérica y esta idea de cambiar el mundo y no tanto lo que se terminó transformando. Una vez que Dennis Wilson se da cuenta que la cosa se estaba picando un poquito, los echa a todos a patadas de la casa, seguía manteniendo la relación, de hecho se dice que hay muchos temas grabados en conjunto y que los Beach Boys los tenían guardados en su momento, a veces ellos lo desmienten, sabemos que han salido o se han lanzado temas de Manson posterior a su encarcelamiento, pero bueno, lo que es lo de los Beach Boys quedó bastante en un misterio que todavía no se puede resolver, pero después de esa echada de Manson y sus compañeros de la familia de la mansión de Dennis Wilson, pasan a buscar diferentes ranchos o locaciones que había en esa época en Hollywood o en Los Ángeles, semi-abandonadas. Bueno, antes que se vayan a los ranchos, hay dos opiniones de dos músicos de la época muy claras al respecto. Uno es Neil Young, que él cuenta que estando lo conté acá, Laurel Canyon, en Los Ángeles, va a la casa de Dennis Wilson y que lo conoce ahí y dice, era un tipo raro que estaba con chicas, pero no chicas buena onda. Neil Young dice, no sé cómo explicarlo, eran chicas raras, extrañas, que le mostró un par de canciones, que a él no le pareció un desastre, tampoco le pareció una genialidad, y que no lo volvió a ver. Y otro que habla de eso es Arthur Lee, el cantante de Love, que cuando se iba de gira le dejó a un amigo la casa. Cuando va a su casa ve que su amigo estaba con una chica, y sale una de las chicas de la pieza, que era Sadie, y dice lo mismo que Neil Young, una chica rara, pálida, ojerosa, que no sonreía, más allá de la libertad sexual, no eran buena onda. Digo, él ya estaba rodeado por un séquito de mujeres extrañas, muy extrañas en su comportamiento. Sí, y creo que ahí la droga jugaba un papel importante. Él empezó a darles diferentes estupefacientes a las chicas que lo seguían, después a los chicos también. Era siempre un nivel de cada 5 mujeres había con suerte un hombre en su grupo, entonces podíamos imaginar que siempre había mujeres rodeándolo. Y el LSD fue clave en toda esa manipulación que él hizo, y sabemos también que, no sé, por ejemplo, el MK Ultra de la CIA como una especie de investigación, se utilizaba el LSD para manipular a la gente, para sacarle sus verdades, pero también para decirle andá y haz estas cosas. Entonces Manson empezó a manipular a su familia o a su harén de personas que lo seguían con drogas, tanto el LSD como anfetaminas, como otras drogas o hongos, y a partir de eso, bueno, como decíamos, empiezan a buscar alguna locación para que toda esta familia, que ya empezaba a ser numerosa, se dicen que a veces eran como 50 personas las que convivían en ese mismo ambiente. Y todos, digo, LSD, sexo, libertad, locura total. Sí, los casi finales de los 60s, locura absoluta y libertad absoluta, que hasta ese momento, por eso decíamos, digo, ellos llegan al Rancho Span, el famoso Rancho Span, donde termina generándose todo el ritual de esta familia, pero en ese momento, por lo menos previamente, no había unas ideas sádicas o no había como este concepto tan agresivo que le empieza a surgir a él, sobre todo por algunas diferentes cosas puntuales que ahora vamos a llegar. Pero llegan al Rancho Span y lo que se dice es que empiezan a vivir en comunidad, estas 50 personas, desnudas, con sexo libre, con las drogas.
Es más, también se cuenta un poco, no es tan leyenda, pero todo en Manson puede llegar a ser un poquito de leyenda. Se cuenta que él le deja de cuidado o a cambio de que le permitan estar en el rancho, le deja a 2 chicas, que son las 2 chicas que terminan cumpliendo las fantasías sexuales de el dueño del rancho, que tenía 80 años. No era un tipo ni joven ni nada. O sea, a ese punto de manipulación podía llegar Manson, de lograr que 2 chicas jóvenes de sus 18, 20 años terminen estando con un tipo de 80 solo para poder convivir en este rancho, que ahí vemos las imágenes. Sí, que era un estudio de cine abandonado, ¿no? Exacto, se hacían ahí películas western, se seguía utilizando como en forma de turismo y ellos aprovechaban ese canje del turismo para también vender algunas cosas y seguir solventando esta especie de tribu hippie que estaban montando ahí. Bueno, la cosa empieza a cambiar un poco cuando, de hecho, Dennis Wilson empieza a visitar bastante el rancho, o eso por lo menos es lo que se dice, y en esos conocimientos Manson le pide, che, ¿me presentarías un productor que le quiero mostrar mi música? Bueno, está bien, le dice Dennis Wilson, lo voy a llamar, le voy a decir que venga a verte. Parece que Manson preparó hasta un show para ese día, que le quería mostrar las canciones. El productor, que se llama Terry Melcher. Terry Melcher va a verlo, ve a un tipo que tenía algo de talento, no era un mal artista, digamos, llamaba la atención, y convengamos que si ves a un tipo con 50 personas alrededor que ya lo están siguiendo, te genera cierta intriga. No es algo que no te va a llamar la atención. Mira, podemos escuchar, Juan Elo tiene por ahí una de las canciones de Manson, supongo yo. Que no era el mejor guitarrista, pero él quería triunfar, era como un poco su sueño, había agarrado toda esa idea desde la cárcel, de toda esa niñez que él tuvo muy mala y no poder tener nada en su vida. Bueno, veía en la música quizás su salvación, su redención, y este conocimiento con la música es lo que lo lleva a un día, bueno, primero, como dijimos, toparse con Terry Melcher y mostrarle su música. El tipo se vio interesado, le dijo, bueno, seguiremos hablando en un futuro, vamos que puede pasar algo, y lo colgó. La realidad es que lo colgó, habrá tenido cosas más importantes que hacer. A su vez, Manson empieza a conocer la música más de los Beatles y se enfrenta o se encuentra con el White Album. Y ahí es cuando su vida da un giro inesperado, que él entiende o empieza a interpretar las letras de los Beatles como mensajes directamente hacia él. Él dice que hablan de los 5 jinetes y ellos son los 4 y él es el 5.º y le están diciendo que lo están esperando. Y empieza a crearse una historia, medio una conspiración, una teoría medio conspirativa, de que va a haber una lucha de razas, una lucha en donde los negros, que son más fuertes pero no son tan inteligentes, van a salir a matar a todos los blancos, y que él es el único Mesías y el Salvador, y que los Beatles se van a unir a él y van a ir todos a un pozo a esconderse cuando pase toda esta guerra entre negros y blancos, y una vez que los negros puedan ganar esta guerra racial, van a salir los escondites de ellos y Manson, siendo el Mesías, va a poder manejarlos porque, como él creía y decía, los negros son muy fuertes pero no son inteligentes. Esas son palabras de Manson. Bueno, obviamente con todo este concepto del White Album que él empieza a incorporar y empieza obviamente a transmitirle a sus seguidores, y todos empiezan a involucrar en eso. Uy, sí, me parece que sí, sos nuestro Mesías, los Beatles están hablando de vos. Los Beatles en ese momento eran las superestrellas, no es que era cualquier persona. Claro. Entonces, que vos digas y que tus personas crean que los Beatles están hablando a vos, me parece que ya empieza a generar como una especie de submundo cultural y medio ahí no sé, una persecución medio rara mental, ¿no?, que les termina generando a estos chicos. Bueno, pasando un tiempo, las semanas, y Terry Melcher no comunicándose con Manson decide poner manos a la obra y va a visitarlo a su casa en Los Ángeles, la famosa casa de Sharon Tate, obviamente, que vivía Roman Polanski. Él toca la puerta esperando que lo atienda Melcher, y Melcher se había mudado, pero Sharon Tate no le explicó del todo bien lo que estaba pasando. Entonces él creyó en realidad que el tipo se estaba escondiendo de él. Ella le dijo que se había mudado, pero él no creyó realmente lo que estaba sucediendo. Él creía que eran invitados de él y que no lo querían hacer pasar a él a esta especie de fiesta o evento que tenían adentro de la casa. Eso desemboca obviamente en su crisis absoluta, porque él cree no solo que lo estaban verseando y que le estaban dando vueltas, sino que cree que su carrera musical había llegado a un fin sin haber despegado. Entonces ahí empieza su locura a ver esta parte más sádica y más agresiva, que vuelve al rancho y lo que le dice a los muchachos es: muchachos, llegó el Helter Skelter, que Helter Skelter era justamente esto de lo que hablábamos, esta guerra de raza, esta guerra donde él iba a ser el Mesías. El apocalipsis. El apocalipsis total, donde él era el Mesías. Y le dice a su grupo, a la familia, le dice: muchachos, llegó el momento, el Helter Skelter está sucediendo. Hablemos, obviamente sabemos que en ese momento estaban las Panteras Negras, entonces había cierta crisis racial bastante fuerte en Estados Unidos que podía generar que uno crea que todo esto era una realidad, obviamente que era una realidad, una locura, pero bueno, entendemos que con las drogas y todo lo que estaban consumiendo podían creerse este pequeño verso o gran verso de Charles Manson.
Bueno, obviamente cuando les dice esto, dice, prepárense porque vamos a salir a dejar nuestro mensaje, un poco así, ¿no? Él no hablaba de asesinatos en un principio, él hablaba de dejar un mensaje, y lo que él quería hacer era dejar muestras de que las Panteras Negras habían cometido crímenes hacia blancos de clase alta para que la gente crea que estaban generando esta guerra. Tuvo un episodio primero de un asesinato, o un intento primero de asesinato que no sucedió, con un dealer que no funcionó, y otro con un músico hitman, que no se sabe exactamente lo que sucedió ese día, pero se cuenta que él le cortó la oreja, después se la cosieron con hilo. Sí, es confusa la situación. Es confuso porque ahora vamos a entrar, sé que conoces un poco más de los asesinatos y está bueno, pero es confuso porque Manson no participa siempre activamente de lo que termina sucediendo en sus crímenes, ¿no? Entonces es más un ideal y no tanto lo que termina sucediendo en estos casos. Pero bueno, volviendo a Hitman, lo terminan asesinando y esto es lo que empieza a desembocar un poco como la caída abrupta de esta familia. ¿Por qué? Porque en todos los crímenes que ellos cometían, ellos robaban mucho, porque como decíamos, era como una idea muy de comunidad y de sustentabilidad y criar nuestras propias cosas. Entonces, la única forma que tenían de obtener algún tipo de lujo o dinero era robando, y eso es lo que empieza a terminar generando como pistas de, che, tenés el auto de Hitman, o tenés la billetera o algún tipo de objeto que pueda relacionarlos con los crímenes. Entonces, el primer asesinato que generan es Hitman, que era un músico, que él supuestamente tenía una herencia, que Manson sabía, porque por todo este ambiente que frecuentaban de músicos, él había escuchado que Hitman había cobrado una buena herencia, y creían que la mejor forma era amenazándolo. Bueno, la amenaza terminó en lo que acabamos de contar, que fue el asesinato de Hitman, que no conocemos exactamente si Manson participó o no. Sabemos que estuvo en la casa, se sabe ese tipo de parte de la historia, no se sabe si él efectuó o no el asesinato, pero sí lo que empieza a pasar a partir de eso es, con todo este discurso que él tiene del Helter Skelter y lo que empieza a comenzar como una revolución, empieza a decirle a los chicos, a su familia, bueno, llegó el momento de tomar cartas en el asunto, quiero que vayan, lo primero que hace es decir, quiero que vayan a la casa esa donde estaba Melcher y no dejen a nadie con vida y hagan el asesinato más cruel que pueda haber en el mundo. Él pide que sea un asesinato realmente cruel y muy sanguinario y donde se demuestre que las personas que lo cometieron estaban completamente locas. Obviamente volvemos a decir que él quería culpar a las Panteras Negras o a la raza negra de lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, conocemos un poco la historia, el 8 de agosto de 1969, él primero va a ver un poco de la escena, a tantear un poco el terreno, pero se va, él no termina siendo parte ni siquiera de los chicos que participan, que son 5. Cortan las líneas telefónicas, llaman a la puerta, entran medio sigilosamente, había 4 personas, no solo Sharon Tate estaba embarazada, la mujer de Roman Polanski, un director de cine en esa época muy conocido. Ella era una actriz que aparte estaba en súper ascenso, que se creía que podía ser una superestrella, todavía no lo era, por ahora ahí la vemos, aparte una mujer muy linda que tenía como mucho potencial, pero bueno, todavía estaba en un proceso de su carrera de subir. Y lo que termina, bueno, obviamente sucediendo, ella estaba embarazada, estaba con amigos tomando algo en su casa, y bueno, fue uno de los asesinatos por ahí más conocidos y más macabros de la historia, por lo menos más hollywoodense, por así llamarlo, ¿no? Porque generó como una cultura muy popular todo lo que sucedió en esa casa, en la mansión de Sharon Tate. Los chicos se terminan escapando, obviamente asesinaron a las 4 personas que había ahí, formas súper agresivas y muy sanguinarias. Todo. Sí. Hay imágenes, que no las trajimos por supuesto, pero hay imágenes de la escena del crimen, donde ellos después escriben con sangre muerte a los cerdos, como también dejando ese doble mensaje de los que lo hicieron es por una cuestión más política o económica o racial y no tanto por lo que ellos tenían, que era su locura. Al día siguiente terminan visitando la casa. Querían seguir con este plan, ¿no? Este plan de poder inculpar a diferentes personas. Y terminan un día después buscando alguna casa y de casualidad terminan en la casa de la Bianca, que son un empresario que era una persona bien acomodada. Sí, un buen barrio, linda casa, sí. manejaban supermercados, una pareja, que tenían plata, y que esto es al día siguiente de los asesinatos conocidos de Sharon Tate. 9 de agosto de 1969. También un poco la idea de Manson, que ya se decía que era un tipo inteligente. Desde la cárcel, cuando le hicieron un test de coeficiente intelectual, era bastante más grande de lo que podían esperar de una persona que nunca tuvo ni educación. Él quería como dejar pistas en diferentes lugares para que no los puedan linkear a ellos directamente. Bueno, el asesinato de la Bianca fue muy parecido a lo que hicieron con Sharon Tate. Muchos cuchillazos, sangre por todos lados y mensajes bastante macabros como
Muerta a los cerdos de nuevo, Helter Skelter, dejan marcados en una puerta. Y obviamente todo esto que va sucediendo es lo que empieza a generar la debacle de esta familia. ¿Por qué? Porque bastante tonto de parte de sus compañeros, digamos, pero robaban todo y robaron autos, robaron objetos que después los podían incriminar. Y eso es lo que termina dejando estas pequeñas huellas que terminan por lo menos agarrando a Manson. ¿Por qué? Susan Atkins, una de las personas que estuvo en los 2 asesinatos, se la encontró muy sospechosa, ya sea por testigos que había cerca o por objetos que tenía de la familia LaBianca, y se la encuentra y se la lleva detenida por lo menos sospechosa. En la celda ella se jacta, estamos hablando de personas que habían consumido mucha droga durante muchos días seguidos y mucho tiempo, por ende seguramente el tiempo y el espacio lo tenían muy diferido. Se jacta de todos los asesinatos y sobre todo el de Sharon Tate. Sus compañeras de celda obviamente ni lerdas ni perezosas, porque además en ese momento, sobre todo en las cárceles de mujeres, había como cierto concepto de que las mujeres que estaban ahí presas eran solamente por defensa personal hacia algún hombre o marido que las había maltratado. Por ende no tenían ese cierto sadismo que tenía así la familia Manson. Entonces escucharon todas estas historias y no les quedó otra que salir a delatarlas. Un hilo llevó al otro y desencadenó en todas estas detenciones en el rancho Spahn, que al principio obviamente no fue linkeado directamente con las muertes estas de Sharon Tate y LaBianca, sino por ahí por robos, había muchos objetos robados ahí. Entonces, sí, ellos prendieron fuego un camión también que estaba medio en un camino y la policía llega. Boludeces. Boludeces y llegan por eso, más esta declaración. Exacto, la declaración de Susan Atkins, que bueno, obviamente termina desembocando en todo esto que posteriormente es, primero, el encarcelamiento de la mayoría de la familia, o por lo menos los que participaron de los asesinatos, porque ya empezaron a haber declaraciones cruzadas, culpándose, etc. Bueno, empiezan a detener a todos, Manson principalmente como conspirador. ¿Por qué? Porque de todo esto que contamos, de toda esta historia con asesinatos y todo lo que fue pasando, por lo menos no se pudo comprobar que él haya participado en ninguno de los asesinatos, bajo ningún aspecto, pero sí de la conspiración y de manipular a estos chicos jóvenes a través de las drogas, de pensamientos e ideas, a realizar toda esta serie de asesinatos. Entonces lo que termina sucediendo es, meses después, tanto Manson como 5 de los chicos terminan con pena de muerte, que después, porque hay una abolición de la pena de muerte en el estado de California, termina siendo cadena perpetua. Y bueno, Manson termina toda su vida viviendo... Creo que ahí teníamos unos videos, no sé si Lu los tiene. Sí, tenemos acá en este caso, una reco que trajo Pablito, sí, si es que quieren ver. No, traje un video, un medio segundo, para ver a Manson en su estado más de locura en la cárcel. Ahí lo tenemos, igual tranquilo, lo estamos buscando no y después, bueno, vamos a tener también una recomendación. Pero para que se entienda un poco, por ahí veíamos a un tipo que seguía creyendo que todos estos pensamientos de él eran realmente parte de su cabeza, ¿no? O sea, incitar a estos chicos a la violencia y todo no era algo que él creía que estaba mal, sino que era parte de su teoría conspirativa hacia el mundo. Y se lo empezó, bueno, obviamente terminó generando todo este mundo o gran locura en la cultura pop, no sé cómo llamarlo, pero Manson pasó a ser como una figura muy icónica, una figura que todo el mundo le llamaba la atención, una figura que además para las mujeres seguía siendo muy seductora. En ese momento estaba Ted Bundy también, que era otro tipo de asesino serial que seducía de una forma que no se podía creer, y sin embargo en su locura la gente seguía apoyándolo. Es más, muchos de los que eran de la familia, en todo el juicio y en todo lo que fue sucediendo, participaban de movilizaciones activas para mostrar su apoyo a Charles Manson. Hasta las mujeres se rapaban la cabeza y todo para mostrar su apoyo a él, y era verdaderamente una locura. Y tardó mucho tiempo la gente que participó de esta especie de secta conspirativa, tardó mucho tiempo en olvidarse de sus ideas. Le costó mucho tiempo pensar que todo eso que este tipo les decía era una mentira o era un invento de su cabeza sádica. ¿Qué podemos ver, Pablito, con esto? Traje una peli que a mí me encantó y está buena porque es otra mirada, es un poco esto que contábamos, que se llama Charlie Says. Lo que cuenta es un poco la historia de las 3 chicas que terminan presas después de los asesinatos, y un poco esa mirada de cómo una psicóloga que está en la cárcel con ellas intenta de cambiarles la cabeza, intenta decirles: chicas, está buenísimo, pero todo lo que hicieron está mal. Las chicas no podían aceptarlo, no podían entenderlo, ellas creían que, habíamos el tráiler, que era parte de lo que Manson les vendió. A ver. I know everyone thinks we're these scary creatures who committed these horrible crimes, but we did what we had to do.
I need your help with the Manson girls over in the Special Security Unit. Good morning, ladies. I'd like you to meet Carlene Faith. Hi, Carlene. What is it you can really do for them? I just want to remind them of who they were before they ever met Charles Manson. It's like being home again. The family before the crimes, when everything was about love. La descripción de las chicas era que eran chicas amorosas también, ¿no? Era... Leslie. I think we should let her stay. You're gonna be Lulu. También hay una incursión de Mindhunter con Charles Manson muy, pero muy interesante. Y está muy bien recreado esto, ¿eh? Perfectamente recreado. We got no secrets. We got no shame. Sometimes there has to be some death of self, changes, tears. Or are you willing to die for me? I want to go on an adventure. Hello. Es loco eso, cómo terminó siendo una personalidad del mundo pop en la remera de Axl Rose en los 90. Charlie taught us that death and life are the same Su thing, imagen so es just don't be icónica. afraid of it. Imágenes. Es muy loco. Thrust and jab like you mean it. Thrust, jab. Se relacionó mucho con la cultura pop de ese momento, entonces generó como Claro. ese vínculo. Y una de esas historias que parecen ficcionales. Get it right. Realmente, de hecho, creo que ni al mejor guionista de Hollywood se le ocurrió una historia así. Digo, que pueda ser real una historia así. No, y salió todo bastante, como vos decís, como una película, ¿no? Porque el tipo realmente fue cambiando, fue progresivamente cambiando su locura hasta llegar al momento de los asesinatos, obviamente. Y después cuando lo van a buscar a la casa era tan chiquito que la rata se había escondido en la parte de abajo de la cocina, ¿no? No lo encuentran y en un momento abren la alacena de abajo y ahí estaba, guardadito. Charlie se le veía el pelo que salía. Bueno, Charlie Says o Charlie Dice se llama esta peli que nos recomendó Pablo acá. Una historia, es apasionante, la verdad. Digo, La realidad es que sí. Historia, digo, Sí, sí, toda la historia, no obviamente lo que pasó, pero toda la historia de Manson, incluso antes de los crímenes, es apasionante entender cómo alguien puede tener ese tipo de influencia, ¿no? Sobre personas muy vulnerables. Es una de esas personalidades, seguramente incluso a estudiar de lo que es Sin la lugar a política dudas. y la psicología criminal. Creo que el caso Manson es paradigmático desde ahí. Fue un manipulador con todas las letras, pero bueno, terminó en eso que obviamente termina generando toda esta crisis sí, los asesinatos que obviamente no son para destacar, pero su cabeza, por lo menos previa, realmente es para estudiarla, para no aprender, pero digamos, aprender de la locura del ser humano, ¿no? A dónde puede llegar. Te iba a decir, hermoso Pablito, pero no sé si es hermoso. Sweetie, intervención. La intervención sí, la verdad que sí. No sé si la historia de Manson. Pablo, un placer, como siempre. Un placer, Que Daniel. estés acá, @PablitoBio, ahí lo pueden seguir. Y hay obviamente una canción que es Helter Skelter que tiene que ver con esto. Y cuando comienza Rattlingham, la película de YouTube, la primera canción, lo primero que vas a ver de la peli es a Bono presentando este tema y dice, Charles Manson le robó esta canción a los Beatles y nosotros se la robamos a él.